dilatación propiamente dicha de la arteria, y lo que tiene es las 3 capas de la arteria, ¿sí? La íntima, la adventicia y la media comprenden la dilatación. Los aneurismas se pueden clasificar de acuerdo a su forma, también pueden ser saculares, fusiformes, y otro tipo de aneurisma también son los aneurismas disecantes. Con respecto a la epidemiología y la incidencia, los aneurismas de aorta se ven bastante más frecuentemente en hombres que en mujeres. Habitualmente son pacientes de arriba de 65 años, ¿sí? Y tienen habitualmente factores de riesgo que son bastante claros. Habitualmente los mismos factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular periférica, que son la arteriopatía coronaria, la hipertensión arterial, la arteriopatía oclusiva periférica, el tabaquismo y el EPOC, ¿sí? También puede haber factores hereditarios. Con respecto a la etiopatía, digamos, como decíamos, si los factores de riesgo son los mismos de la enfermedad aterosclerótica, si los factores cardiovasculares, podemos decir que, por supuesto, la causa degenerativa va a ser la más frecuente, siendo el 90% por su origen aterosclerótico. También se puede ver necrosis de la media, fibrodisplasias, algunos pocos raros pueden ser inflamatorios, bacterianos, que se ven como aneurismas micóticos. Pueden ser inflamatorios pero no infecciosos, también son todavía un poco más raros. Y después tenemos aneurismas de índole que pueden ser dilataciones o aneurismas que pueden ser de origen mecánico, como pueden ser aquellos que son post-estenóticos, que se suelen ver más que nada a nivel, por ejemplo, de la arteria subclavia, luego del opérculo torácico, o posterior en el hueco popliteo a compresiones como puede ser el atrapamiento popliteo. También pueden ser de índole traumático, otros pseudoaneurismas, ya no aneurismas anastomóticos, donde hubo una anastomosis vascular, puede producirse también su dilatación. Y luego tenemos los aneurismas que ya son de origen congénitos, que pueden ser aquellos cerebrales, aquellos pacientes que presentan síndromes, por ejemplo, el Ehlers-Danlos o el Marfan. Como decíamos, con respecto a la fisiopatología, la gran mayoría es por procesos degenerativos, es decir, la arteria o la pared de la arteria se va debilitando. Obviamente hay distintas teorías que lo explican esto, pero lo habitual es que hay un desequilibrio entre la síntesis por parte de las células propias de la media y su degradación por parte de proteinasas. Lo que se suele ver es que hay disminución de la elastina y del colágeno cuando se empieza a dilatar. Puede ser también por mecanismos inmunitarios y luego, bueno, obviamente teníamos los factores genéticos. Con respecto a la ruptura, también podemos ver que hay una mayor incidencia en mujeres versus hombres de acuerdo a sus antecedentes familiares. Vamos a ver un poco de la clínica. El gran problema que presentan los aneurismas de aorta desde el punto de vista práctico es que la gran mayoría son asintomáticos, es decir, la arteria se va dilatando suavemente, lentamente, con el correr del tiempo, y mientras se está dilatando es habitualmente asintomática. El momento en el cual empieza a presentar síntomas, ya podemos decir que ese aneurisma está complicado, ¿sí? Los síntomas habitualmente corresponden a complicación, ¿sí? Algunos pueden presentar otro tipo de síntomas cuando no están complicados, como pueden ser aquellos síntomas propios de la dilatación que comprimiría otras estructuras, como puede ser la compresión del uréter, del intestino, etcétera, de la vena cava, o depende de dónde esté, podría dar síntomas asociados a la compresión de esas estructuras. Pero si no, en general, cuando un aneurisma de aorta es sintomático, significa que está complicado. ¿Qué significa eso? Que principalmente son síntomas propios de una probable ruptura. Siempre que haya dolor es porque eso no es bueno. Entonces, cuando el aneurisma duele, significa que está por romperse o porque ya se rompió. ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor que es muy importante, es un dolor que es muy fuerte, es un dolor que es penetrante. Habitualmente, si hablamos del aneurisma de aorta
infrarrenal, que es el más frecuente de todos, el dolor se va a encontrar a nivel periumbilical o más que nada a nivel lumbar. No hay que olvidarse que la aorta es un órgano retroperitoneal, por lo cual su dolor va a ser propio del retroperitoneo y de inflamación de las estructuras retroperitoneales. Por lo tanto, va a dar dolor lumbar, y es un dolor muy importante y muy fuerte. En el caso de que sea la aorta torácica, el dolor va a ser a nivel de la espalda, del dorso, como si fuese un cuchillazo, como si fuese una lanza que lo atraviesa, ¿sí? Y es un dolor habitualmente muy importante, no es una pequeña molestia. Ni hablar si el aneurisma se rompió y produjo un hematoma y que disecó todos los planos del retroperitoneo o los planos dorsales, que eso genera mucho más dolor todavía, ¿sí? Como decíamos, puede palparse la masa en algunos pacientes si son más bien delgados. La masa pulsátil nos indica que es probable que sea un aneurisma de aorta el dolor y no una simple lumbalgia. Como decíamos, puede producir síntomas asociados a la compresión de los órganos o estructuras vecinas. Si comprime el uréter, puede producir un dolor símil cólico lumbar. Si comprime la vena cava, puede producir edema, trombosis de esa vena cava o de las venas ilíacas. Si comprime el duodeno, puede producir intolerancia gástrica, que sería raro, pero está descrito también. Puede estar asociado a isquemia de miembros inferiores. ¿Cómo podría ser eso? Porque los aneurismas muchas veces se empiezan a rellenar de trombo, y esos trombos que se encuentran dentro de las paredes de la aorta pueden migrar hacia distal y embolizar, lo cual va a producir signos propios de isquemia: dolor, frialdad, palidez, impotencia funcional del miembro. Otras veces también puede pasar que sea al revés. Al tener oclusiones a nivel de las arterias ilíacas o distales, eso hace que aumente la presión preestenótica o preoclusiva y producir que se rompa el aneurisma. Entonces, también vamos a tener pacientes con isquemia de miembros inferiores que además tenían un aneurisma roto. Otra de las cosas que puede pasar cuando crece un aneurisma es que la compresión crónica de una estructura puede hacer que se fusionen, se inflame esa región y se produzcan fístulas, es decir, comunicaciones que no son normales entre dos órganos, como puede ser una fístula aortoentérica, una fístula aortocava, una fístula aortoureteral, ¿sí? Con cualquier estructura que se encuentre durante mucho tiempo inflamada, esas fístulas pueden ocurrir. Lo clásico que se describe cuando un paciente presenta un aneurisma de aorta roto es que el paciente presente dolor, masa pulsátil y shock. Es decir, para cuando llegamos a hacer ese diagnóstico, por supuesto al paciente lo estamos corriendo no de atrás, de muchos kilómetros, por lo cual lo ideal es no llegar a tener esa tríada clásica, ¿sí? Porque para ese diagnóstico, como decimos siempre, lo hace mi abuela, no un médico. Nosotros debemos darnos cuenta de que tiene un aneurisma mucho antes de llegar al dolor, masa pulsátil y shock. Como decíamos, para diagnosticar un aneurisma de aorta, ¿sí? Tenemos obviamente, como cualquier paciente que se nos encuentre enfrente, vamos a tener que hacer una anamnesis. Con anamnesis, habitualmente, si el paciente viene asintomático, no vamos a diagnosticar nada, pero podemos seguir arrimando el bochín. La clínica, si el paciente es asintomático, no nos va a decir nada, pero cuando ya viene complicado, uno puede también ir sacando datos. Y luego tenemos que pasar a los exámenes complementarios, que en el caso de la patología neurismática son tremendamente importantes y concluyentes, ¿sí? Tanto o mucho más que la clínica. Se puede ir desde una radiografía de abdomen, que solamente nos va a aportar datos en los casos en los cuales el aneurisma o las arterias estén calcificadas. O sea que yo voy a saber que el paciente puede presentar arteriopatía periférica, que es uno de los factores de riesgo que tenemos, o si no, puede estar mismo el aneurisma de aorta con las paredes calcificadas, dilatadas, y vamos a poder ver el aneurisma en su extensión. Uno de los estudios que pedimos habitualmente
al inicio del estudio de un paciente con aneurisma de aorta abdominal, obviamente va a ser la ecografía abdominal, cuya sensibilidad es cercana al 95%. La aorta se puede ver bastante bien, salvo que el paciente sea muy obeso o se encuentre con una importante distensión de asas. Pero si no, la ecografía abdominal es casi excluyente. Se puede ver muy bien la aorta desde su región infradiafragmática hasta la pelvis. Y más si es un aneurisma de aorta grande, habitualmente desplaza las estructuras viscerales y se suele ver bastante bien. Inclusive puede llegar a tocar o a contactar con las paredes abdominales si el aneurisma es muy grande. Sin lugar a dudas, igualmente el estudio de elección es la tomografía de abdomen, que puede ser con o sin contraste endovenoso. Acá tenemos una imagen de una radiografía abdominal donde podemos observar una gran dilatación que está ahí enmarcada en la imagen ovoide puntiaguda, donde se puede ver una aorta que se encuentra dilatada y calcificada por delante de la columna vertebral, ¿sí? No es habitual que los aneurismas de aorta vengan así de calcificados y tan claros. Pero bueno, en este caso se puede ver. Si uno pide una radiografía de abdomen en un paciente por otro motivo y se encuentra con eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Acá podemos ver una imagen de un ecodoppler de aorta abdominal, infrarrenal. Como pueden observar, se puede ver desde la imagen arriba, digamos, sería la pared anterior del abdomen, una imagen triangular un poco más grisácea que corresponde al hígado, y esa gran imagen tubular en la mitad de la imagen que va desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, que es la aorta abdominal, con sus tres ramas, el tronco celíaco, la mesentérica superior. El tronco celíaco está bifurcado, pero bueno, podemos ver el tronco celíaco y la mesentérica superior en realidad. En este caso no está neurismática en la imagen de la izquierda, pero sí en la imagen de la derecha. Entonces se puede ver que el ecodoppler o la ecografía me permite hacer mediciones de diámetro, como se puede ver en la imagen de la derecha, donde yo puedo saber bastante fehacientemente cómo se encuentra esa aorta dilatada. En la del caso se puede ver que tiene 46,9 milímetros, es decir, 4 centímetros y medio por 36,2. Y se puede ver también que tiene una semiluna, que no tiene flujo, es decir, lo que ven en la imagen de color rojo o colorado, sería el flujo por dentro de la aorta, y una semiluna que es de trombo en este caso. Entonces podemos tener bastante información por medio del ecodoppler, que como ya sabemos, la ecografía no irradia al paciente, se puede hacer en la cama del paciente, se puede hacer de manera ambulatoria, no tiene mucha preparación, y podemos obtener mucha de la información que necesitamos para hacer diagnóstico. De hecho, nosotros para hacer screening, ¿sí?, o un control de nuestros pacientes, habitualmente lo hacemos con una ecografía abdominal y nos evitamos irradiar, pasar contraste, daño renal, etc. O sea, la ecografía abdominal, en caso del aneurisma de aorta abdominal, obviamente, nos da muchísima información. Doctor, una consulta. Sí. La imagen hipoecoica alrededor de justamente este círculo rojo que sería la sangre en la aorta, ¿vendría a ser el Sí, trombo? exactamente. Lo que suele ocurrir con los vasos es que al dilatarse el vaso, el flujo que es laminar por dentro de un vaso normal se encuentra con un enorme saco, eso produce un flujo turbulento. Entonces el organismo naturalmente tiende a que el flujo sea laminar, y ese flujo turbulento genera que en ciertas áreas de la aorta se empiece a formar adhesión de plaquetas, trombo, y eso permite que luego vuelva a ser laminar dentro de la aorta. Esa es una de las teorías, obviamente. Pero básicamente todo es una cuestión de flujos. Si no estuviese ese trombo, probablemente ahí en esa región el flujo no sería laminar, sería muy turbulento. No todas las aortas se llenan de trombo adentro. Tranquilamente podríamos tener la misma imagen llena de flujo y llena de sangre. Gracias. ¿Sí? Una Seguimos. consulta también con el estudio.
o Sí, con el estudio de elecciones la tomografía, sí. ¿no? Son Siempre es, para distintos momentos, el estudio del gold standard va a ser la tomografía que ahora hablamos. Ahora pasamos claro. a, Ah, ok, pasamos a toma y si te queda la duda me la preguntas. dale. Entonces, es importante saber que con una ecografía abdominal bien hecha puedo hacer diagnóstico, ¿sí? Y puedo seguir un paciente y no lo voy a estar irradiando y por supuesto también es barata. Como decíamos recién, la tomografía de abdomen es el estudio gold standard, digamos, el estudio de elección. ¿Por qué? Hoy en día los tomógrafos tienen muy buena definición. La tomografía se hace bastante rápido, es decir, yo puedo escanear un paciente entero en 30 segundos. Si le inyecto contraste, puedo tener un mapeo perfecto de cómo están las arterias dentro de ese paciente, ¿sí? Pero bueno, tiene también sus pros y sus contras. La sensibilidad es del 100%, es decir, si el aneurisma está, lo voy a ver, no cabe ningún tipo de dudas, porque de vuelta las tomografías de hoy tienen muy buena definición. Puede ser con o sin contraste, la gran diferencia es que si yo lo hago sin contraste, no voy a tener esa imagen, por ejemplo, de la luz y el trombo, que tampoco me cambia mucho a la hora de hacer diagnóstico solamente. Si yo lo hago sin contraste, voy a ver la dilatación, no voy a ver cómo está todo hacia adentro. O si tiene placa, si tiene trombo, si está estenosada, si tiene oclusión, no importa, pero yo la dilatación la voy a poder diagnosticar perfectamente. Lo habitual, de hecho, es que venga el paciente que se hizo una tomografía por otro estudio o por otra causa y le encontraron un aneurisma y nos lo derivan con esa imagen. Y suelen pedirse los tomógrafos, pues las tomografías sin contraste, porque el contraste también tiene el riesgo de daño renal, por lo cual no siempre se pide con contraste y nos sigue sirviendo igual. Las tomografías de aorta hoy en día se hacen con muy buena calidad, eso significa que se irradia más el paciente y que los estudios tienen más cortes, es decir, una tomografía de abdomen está hecha por ahí con la sumatoria de 1500, 2000 cortes hechos a 1 milímetro o inclusive se puede hacer menos. Eso nos da imágenes de muy buena calidad que nos permiten hacer estudios de reconstrucción que a la hora de hacer las mediciones que necesitamos para tratar o para hacernos la idea de cómo tenemos que tratarlo son muy importantes. Otra cosa es que, como decíamos, nos permite medir el diámetro de la aorta con mucha mayor fidelidad y certeza que una ecografía. Entonces, ¿por qué nos importa? Porque los aneurismas, si son menores de 5 centímetros, y es menos probable que se vayan a romper. Si miden más de 5 centímetros, 5 centímetros y medio, 6, obviamente en relación al tamaño del paciente, etcétera, pero en rasgos generales, si tiene menos de 5, nos quedamos más tranquilos que si tiene más de 5. Y la tomografía nos permite hacer esa medición exacta. ¿Estamos? Por otro lado, nos permite ver si está complicado. Cualquier tipo de complicación yo la voy a poder ver mucho mejor que con la ecografía también. Si por ejemplo tiene una fístula, si por ejemplo tiene un hematoma retroperitoneal, lo voy a poder ver mucho mejor que con una ecografía. O sea que la tomografía nos da mucha información. Acá podemos ver 3 imágenes en las cuales vemos en la de la izquierda una aorta normal, menor de 3 centímetros, y a la derecha podemos ver cómo ya la aorta se dilató, ¿sí? Y abajo podemos ver que las dos ilíacas, es decir, la bifurcación, también se encuentra dilatada. Esto debería ser un videito, no se vio, qué raro, que no se veía en los videos. Bueno, seguimos. Otra opción también es pedir una angioresonancia. ¿Sí? La angioresonancia se puede pedir, sí, pero la realidad es que es un estudio que es más caro, las imágenes todavía no son tan buenas como las de una tomografía. También si metemos contraste, el contraste también del gadolinio tampoco es exento de riesgo. Y el estudio tarda muchísimo más. Cualquiera que se haya hecho una resonancia sabe que no es 30 segundos. Si una resonancia puede estar media hora, 40 minutos. Por lo cual no es práctica a la hora de la urgencia. Y tampoco nos permite hacer las mediciones tan cómodos y el software que usamos tampoco está hecho para angioresonancia. Por lo cual no lo pedimos para estudiar una aorta. Tampoco nos da información todavía, si bien está evolucionando la angioresonancia para mostrar
imágenes de cómo es el flujo por dentro. La realidad es que todavía no tiene ninguna utilidad práctica, ya que la dejamos de costado. Y luego tenemos la angiografía digital, ¿sí? El estudio invasivo. La angiografía, como dijimos, es un estudio en el cual tenemos que punzar al paciente, recorrer por dentro de los vasos con guías, con catéteres, por lo cual ya es un procedimiento invasivo, lo que significa que el paciente se está corriendo riesgos. También le voy a estar inyectando contraste, por lo cual menos tal vez que una tomografía, pero el daño renal también puede estar. Y por otro lado, lo único que vemos con una angiografía es un luminograma, es decir, no nos va a dar información de qué es lo que está pasando con todas las estructuras alrededor de la aorta, no nos va a dar información de cómo están los trombos, no podemos llegar a medir, pero como estamos viendo todos los planos aplastados, la medición no es tan fidedigna y hay que meter un catéter para medir, por lo cual la angiografía ya la dejamos para hacerla exclusivamente cuando vamos a tratarlo en el caso de un procedimiento endovascular, ni siquiera si lo vamos a hacer cuando lo vamos a hacer abierto. Sí nos va a permitir tratar, por ejemplo, las arterias renales si están enfermas y poder verlo. Y si en el caso de que el paciente se presente con una isquemia arterial, podemos ver también los lechos distales, pero todo eso se puede ver perfectamente con una angio-TC, por lo cual no solemos pedir una angiografía diagnóstica para hacer diagnóstico, ¿sí? Definitivamente no. Sí lo podemos usar para hacer estudios en segundos procedimientos si el paciente tuvo una endoprótesis, etc. Pero no es un estudio de elección para iniciar un diagnóstico de un aneurisma de aorta abdominal o torácico o lo que sea. Acá tenemos una imagen, a ver si se puede ver. No están los videitos, no están grabados. Bueno, se puede ver ahí el catéter, ¿sí? Que ingresa por arriba. Y estos son los uréteres. Aquí estaría la aorta, pero bueno, quedará para después. Acá tenemos una reconstrucción de una tomografía, ¿sí? Podemos ver cómo nos permite la tomografía hacer, podemos evaluar el cuello de ese aneurisma, podemos ver que viene la aorta sana, salen las dos renales y luego se angula hacia la izquierda. Esa angulación es frecuente y podemos medir qué ángulo tiene exactamente, porque no todos los dispositivos, en el caso de hacerlo endovascular, son factibles de usarse de acuerdo a la angulación que tenga el cuello. Necesitamos medir el diámetro de ese cuello también para ver si es factible hacerlo por el endovascular o no, cuán difícil va a hacerlo, qué largo tiene, cuánto miden exactamente el diámetro de esa aorta, qué largo tiene el aneurisma, qué largo tiene el cuello. Son todas medidas que nosotros tenemos que tomar en el caso de hacer un tratamiento endovascular o tomarlas en cuenta para hacer el tratamiento abierto también. Pero la única forma de poder hacerlo es con una buena tomografía, ¿sí? Podemos hacer zoom, podemos verlo con mucho detalle, hacer reconstrucciones multiplanares, hacer en 3 dimensiones, girándolo de una forma u otra. Inclusive hay lugares donde con estas mismas tomografías realizan impresiones, ¿sí? de la aorta y la pueden manipular inclusive afuera y verla directamente cómo se encuentra el aneurisma en la mano y hacer las mediciones por fuera, con impresiones 3D. ¿Sí? Acá podemos ver más imágenes. Así que la tomografía, para que les quede en la cabeza, es el estudio para estudiar en profundidad un aneurisma de aorta. La ecografía es para hacer un primer diagnóstico, un screening, y para seguimiento también. Como diagnósticos diferenciales, los aneurismas, en el caso obviamente del abdominal, cualquier estructura del abdomen puede ser un diagnóstico diferencial, pero específicamente hablando, bueno, el cólico renal es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque se encuentra a nivel retroperitoneal y va a dar síntomas muy parecidos. Todo aquello que dé un dolor lumbar y puede serlo. ¿Estamos? La diverticulitis es otro de los diagnósticos diferenciales. La hemorragia gastrointestinal en el caso de presentar una fístula aortoentérica. El infarto agudo del miocardio cuando es de cara inferior, o en el caso del aneurisma torácico puede ser también. Y un diagnóstico que es bastante molesto es el de la hernia de disco, porque el paciente tiene su hernia de disco hace años y además tiene un aneurisma de aorta. El dolor es muy parecido y cuando se está complicando el aneurisma
y es difícil diferenciar si es por el aneurisma o si es por la hernia. Y muchas veces nos ha tocado pacientes que vienen con hernia y dolor, y uno le tiene que hacer la tomografía y les hace 4, 5, 6 tomografías hasta que por ahí decide, bueno, tratemos el aneurisma y lo que duela que sea la hernia y no el aneurisma. Porque mismo para el paciente es una especie de estrés permanente de que el dolor está. ¿Sí? Pero bueno, muchas veces se da y es uno de los diagnósticos diferenciales. Por supuesto, como decíamos antes, diagnósticos diferenciales también tenemos todo el resto de estructuras que puedan complicarse o que puedan dar síntomas alrededor de la aorta. Con respecto a su tratamiento, es muy importante, de vuelta hablando del aneurisma de aorta infrarrenal, tener en cuenta el diámetro. Dentro de las cosas que se han estudiado como factores de riesgo de ruptura, lo único que ha demostrado ser, que ha demostrado ser o estar relacionado con respecto al riesgo de ruptura ha sido el diámetro, ¿sí? Porque como un globo, a medida que eso se empieza a dilatar o a inflar, el estrés parietal, ¿sí? Mejor dicho, la tensión de esa pared va aumentando y aumenta con el diámetro, por supuesto. Cuanto más grande, más riesgo de ruptura. A la hora de ver los diámetros se vio que aquellos que son menores de 4 centímetros tienen muy baja posibilidad de ruptura, casi nula, mejor dicho, por lo cual se los puede controlar cada 6 meses. Aquellos pacientes que presentan aneurismas de 4 a 5 centímetros, ¿sí? También tienen muy poca baja posibilidad de ruptura, es realmente baja, y también los controlamos, salvo dos momentos. Si el paciente no se puede controlar, ¿sí? Si mide 4 centímetros y medio, 4,7, por 3 milímetros, no llega a 5, y el paciente vive en el medio del impenetrable, o se va a ir a la Antártida en misión, y habría que operarlo antes de que se vaya, porque allá no lo va a poder controlar nadie, y si se tiene la mala suerte de que se le complique, y no lo va a tratar nadie. Entonces, esos serían las pocas chances de que uno diga, bueno, sí, a este paciente lo voy a operar. Y si tiene muchos factores de riesgo, que uno diga, bueno, sí, a este paciente hay que operarlo, ¿sí? Pero si no, uno recién empieza a tratar de manera quirúrgica a los pacientes de aneurisma de aorta abdominal cuando los aneurismas miden entre 5 y 6 centímetros. Esto siempre ha sido una gran discusión, si 5, 5 y medio, 6. Hay países donde se los trata, por ejemplo Inglaterra, a partir de los 6 centímetros. Acá en Argentina nosotros los tratamos a partir de los 5 centímetros habitualmente, salvo que tengan alguna contraindicación para ser tratados, que sea una cirugía muy compleja en un paciente muy complejo. Es decir, si el paciente tiene 100 años y probablemente no lo operemos, por más que mide de 5 a 6. ¿Por qué? Porque la chance de que se rompa existe, pero no es tampoco súper alta. Lo mismo si el paciente tiene una neoplasia que está por fallecer en los próximos 3 meses y no lo vamos a someter tampoco a cirugía. O si es un EPOC hiper recontra severo que no permite ningún tipo de tratamiento, ni siquiera endovascular. Pero en rasgos generales, una vez que un paciente presenta 5 centímetros, ya empezamos a programarle el tratamiento quirúrgico, porque habitualmente eso va a seguir creciendo. Entonces, no tiene ningún sentido que dejarlo correr y que se le rompa en el proceso. Aquellos pacientes que ya presentan aneurismas mayores de 6 centímetros tienen muchísima chance de que se les rompa ese mismo año, por lo cual ya uno acelera todo para poder tratarlo antes, ¿sí? Doctor, tengo una Sí. duda. El aneurisma que era el que es menor de 4, el control aproximadamente se hace cada 6 Sí, meses, ¿no? sí. Y el que es de 4 a 4,9, que es Lo en el mismo, mismo 6 tiempo. meses. Sí, Ah, sí, es lo mismo. Habitualmente los controlamos cada 6 meses. Sí, sí. gracias. Obviamente no le vamos a hacer una tomografía cada 6 meses a un paciente porque no tiene sentido. Por otro lado, algo que no está en esta filmina que hay que también tener en cuenta es la velocidad de crecimiento, ¿sí? Es decir, si mide 4 centímetros y ese aneurisma creció en 6 meses medio centímetro, y ese lo operamos, ¿sí? Porque presentó un crecimiento veloz. Porque el paciente no toma su hipertensivo, porque no se le puede controlar la presión arterial, porque sigue fumando, por lo que sea, la realidad es que si el paciente acelera su ratio de crecimiento, y tenemos que operarlo.
porque es una aorta que está inestable, cuyas paredes tienen más chance de romperse. ¿Sí? Por eso es importante hacer esos controles seguidos. Con respecto al tratamiento, pues, es quirúrgico, ¿sí? Puede ser de manera convencional o abierto, es decir, por medio de una laparotomía o una lumbotomía en el caso del retroperitoneal, o puede ser también de resorte endovascular, es decir, por medio de una endoprótesis. ¿Se entiende? Es decir, el tratamiento quirúrgico abierto, lo que hacemos es reemplazar la aorta por una prótesis, por un tubo, es plomería pura esto, ¿sí? Directamente reemplazamos todo cosiéndolo una prótesis nueva. Mientras que el tratamiento endovascular, lo que hacemos es excluirlo al aneurisma, es decir, no lo abrimos, no lo cortamos, no le hacemos nada, sino que simplemente por dentro le metemos un nuevo tubo. ¿Se entiende? El abordaje quirúrgico, el convencional, se puede hacer por vía transperitoneal, es decir, una laparotomía mediana suprainfraumbilical, que es habitualmente como se lo puede hacer, pero bueno, se podrán imaginar que si hacemos una laparotomía tenemos los riesgos propios de meternos en la cavidad abdominal, como puede ser ilio, lesiones intestinales, eventraciones, evisceraciones, etc. ¿Sí? Cuando lo hacemos habitualmente, casi, no digamos rutina, pero más o menos se suele hacer más frecuentemente cuando el aneurisma está roto, ¿sí? Ahí ya lo hacemos seguro. Cuando hay dudas en el diagnóstico, en el caso de que presente una vena cava del lado izquierdo, tenemos que hacerlo transperitoneal sí o sí. ¿Por qué? Porque si hacemos una lumbotomía izquierda, no vamos a chocar con la vena cava. Si los aneurismas ilíacos bilaterales son de gran tamaño, también vamos por vía mediana. Y si hay que explorar ambas arterias renales, también. Cuando se hace por vía retroperitoneal o por lumbotomía, habitualmente es por lumbotomía izquierda, ¿sí? Cuando el paciente tiene cirugías abdominales previas, es decir, si va a tener muchas adherencias intestinales, si nos va a llevar mucho tiempo o tenemos riesgo de lesionar el intestino en el abordaje, optamos por ir por vía lumboperitoneal. Lo mismo si presenta un estoma, si tiene una colostomía y eso aumenta las chances de infección de la prótesis, vamos a tratar de evitar meternos en ese abdomen. Si tiene un riñón en herradura, no nos va a permitir clampear la aorta, o vamos a tener que hacer una sección renal, cosa que no nos gustaría. Si el aneurisma es inflamatoria, o en los casos en los que tenemos que hacer lo que se llaman aneurismas tóraco-abdominales, donde tengamos que clampear por arriba del riñón, por arriba de la mesentérica, o meternos en el tórax, donde podemos hacer una tóraco-laparotomía, o tóraco-freno-laparotomía, y eso nos permite tener un mejor control de la aorta. ¿Sí? Si no tenemos el páncreas en el medio, el estómago en el medio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que hacemos es hacer un reemplazo de la aorta en su totalidad con una prótesis. Si es solamente la aorta previa a su bifurcación, va a ser un tubo, nada más, ¿sí? Un aorto aórtico, o se puede hacer de manera bifurcada, si hay que hacer aorto ilíaco o aorto femoral. Las prótesis pueden ser de Dacron o de PTFE, ¿sí? Son los dos materiales que se usan. ¿Sí? Se puede hacer la exclusión del aneurisma, es decir, sin tocar el aneurisma hacemos, es decir, sin abrirlo y sin hacer la endoaneurismorrafia, lo que hacemos es excluir el aneurisma por medio de otro camino. Se puede hacer un bypass axilo bifemoral y después ligamos el aneurisma en el abdomen. ¿Se entiende? Eso es una forma de hacerlo con menos riesgo, porque no estamos abriendo la aorta, por lo cual el riesgo de sangrado es menor también. O en los casos que, por ejemplo, puede estar infectada una prótesis de aorta intraabdominal y tenemos que resecarla. Entonces ligamos y cerramos esa aorta a nivel infrarrenal y hacemos otro puente por otro camino. Habitualmente es un axilo bifemoral. También se puede hacer un bypass in situ, que puede ser o con otra prótesis, que nadie nos gusta meter otra prótesis en un territorio infectado, pero hay prótesis que vienen recubiertas de antibiótico o de plata, que disminuyen la chance de infección, o se puede usar también aorta cadavérica, o también se pueden hacer algún tipo de plástica con vena, pero eso ya es algo que les excede a ustedes, digamos.
Y después tenemos la otra opción, que es hacerlo por medio de una endoprótesis, de manera endoluminal, ¿sí? Que lo que hacemos es poner un stent recubierto con el mismo Dacron o con PTFE por dentro de la aorta. Clásicamente se dice que la endoprótesis se usa en pacientes de alto riesgo con un aneurisma con una anatomía adecuada. La realidad es que hoy por hoy tenemos prótesis para todo tipo de anatomía, pero obviamente son procedimientos más complejos, con mayor entrenamiento, con mayor técnica, con mayores recursos, pero se pueden hacer también por vía endoluminal, y no necesariamente lo vamos a hacer con todos los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Puede tener riesgo moderado, inclusive riesgo bajo, y también se puede llegar a hacer endoluminal. Esto varía obviamente a los recursos, a cada país, a cada técnica, a cada cirujano, cómo está entrenado, pero es bastante variable. Hay países donde el 80% se hacen por vía endoluminal y otros países donde el 80% se sigue haciendo por vía abierta. Eso todavía sigue siendo muy variado en el mundo. Pero a grosso modo se suelen hacer los pacientes endovasculares sin duda cuando son pacientes de alto riesgo, ¿no? Acá tenemos imágenes de una cirugía. Podemos ver el dibujo en la izquierda, cómo sería el abordaje, ¿sí? Por vía transperitoneal, ¿sí? Por una laparotomía mediana, abordamos el espacio mesentérico cólico derecho, o paritocólico, mesentérico cólico derecho, sí, mejor dicho, y eso nos da un abordaje directo hacia la aorta infrarrenal, ¿sí? Se puede ver la imagen de un aneurisma bien grande ya en el medio, rodeado de tejido adiposo, que eso básicamente es el mesenterio hacia el lado izquierdo y el paritocólico derecho a la derecha, correspondiente con su tomografía arriba, y abajo a la derecha pueden ver ya el reemplazo con la prótesis hecha, ¿sí? Se ve que es un tubo perfecto en este caso, de Dacron. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Seguimos. Este sería el abordaje retroperitoneal. Se pone el paciente en decúbito lateral y hacemos una lumbotomía izquierda, que es casi desde el pubis, ¿sí? Más o menos, bien adelante, hacia la región lumbar, siguiendo el eje de la décima costilla o la duodécima costilla, ¿sí? Más o menos, dependiendo del paciente y la altura del aneurisma. Luego lo que se hace es abordar el riñón, como pueden ver va a quedar en la cara anterior de nuestro abordaje, o superior, como quieran verlo, y hacia atrás nos va a quedar la columna con la aorta, que en este caso la vamos a ver de costado y no de frente, como la veríamos en el abordaje transperitoneal. En algunos lugares se empezó con un abordaje laparoscópico, cuyo digamos, el desarrollo técnico realmente era complejo, no era algo sencillo de hacer. Cuando hay sangrado en la aorta, sangra mucho, y imagínense que por una camarita no es fácil de resolver, y realmente este abordaje quedó muy en desuso. Quedan muy pocos lugares del mundo donde se haga la aorta abdominal por vía laparoscópica o inclusive robótica, como existe ahora la posibilidad. No hay muchos lugares, poca gente tiene experiencia. La vía endovascular le sacó muchos cuerpos de ventaja a la robótica o a la laparoscópica. No están los videos. Bueno, después si encuentro alguno les muestro alguno endovascular. Creo que no tengo ninguno encima. Bueno, con respecto a las complicaciones de este tipo de procedimientos, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, la que quieras. Si bien dijo que no se usa la vía laparoscópica prácticamente, y Sí. entiendo por qué, quería saber si también hacen lo del bypass, en el momento que se haga, se hace lo del bypass axilo-bifemoral. No, el axilo bifemoral queda Solo para abierto, ¿no? casi, es abierto, sí, 100% abierto, pero además queda, digo, son pocos casos, no se hace todos los días. Es una cosa que se deja solamente para aquellos pacientes que no son abordables la aorta abdominal, o principalmente para aquellos pacientes que tienen una prótesis previa infectada en general. Casi para eso. ¿Sí? No piensen que es una cosa que se hace habitualmente. En general no se hace, salvo casi solo para esos pacientes con aortas infectadas. ¿Sí? Con respecto a las complicaciones del tratamiento quirúrgico, obviamente van a tener que ver con
el abordaje que usemos, ¿sí? No es lo mismo abierto que endovascular, pero esto principalmente para los abiertos, se puede lastimar cualquier estructura que tengamos alrededor cuando estamos trabajando, como pueden ser los uréteres, el vaso, el intestino. Obviamente estamos trabajando con estructuras vasculares, por lo cual el sangrado es una cosa que es muy probable que pase. Cuando lo hacemos abierto siempre hay algún sangrado, aunque sea mínimo, pero siempre sangra algo, porque tenemos que purgar las prótesis, porque tenemos que limpiar trombos, porque hay que preparar la boca, por lo que sea, pero porque hay que ligar las arterias lumbares que sangran o la mesentérica inferior, es decir, siempre algún tipo de sangrado hay, promedio 300, 500 mililitros, que eso es despreciable, pero cuando es una cirugía muy compleja puede llegar a tener 1 litro, 2 litros de sangrado, digamos, inclusive puede el paciente fallecer por sangrado intraoperatorio. O sea que el sangrado en la cirugía abierta es uno de los temas que más influyen en todo esto. Y ni hablar, por supuesto que si hacemos una cirugía abierta, el proceso inflamatorio. ¿Sí? Son pacientes que se inflaman mucho, porque estamos trabajando y manipulando muchas estructuras. Otra de las cosas que pueden pasar también es que hay isquemias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mesentérica inferior hay que ligarla, pues no importa el tratamiento que hagamos, hay un aneurisma aorta infrarrenal, la mesentérica inferior queda excluida, por lo cual si no tiene una buena colateralidad, ese intestino puede sufrir. En el caso de que haya un clampeo suprarrenal o supramesentérico, también vamos a tener periodos en los cuales el riñón o el intestino van a estar en isquemia, ¿sí? Y si trabajamos por vía endovascular, también pueden migrar trombos que estemos movilizando con catéteres o con la misma endoprótesis. Puede haber lesión de los nervios autónomos. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede quedar, y en el caso de los hombres el porcentaje no es menor, está descrito desde un 10 hasta un 70% de los pacientes pueden quedar con impotencia o con eyaculación retrógrada, que, imagínense, en un paciente de 60 años no es menor. En los casos en los cuales trabajamos con arteria torácica, también vamos a estar excluyendo las arterias lumbares que van hacia la médula espinal, casi previo a dar nervios, por lo cual tenemos entre un 5 y un 7% de chances de paraplegia. Eso obviamente en la aorta infernal baja un 1%, pero también existe el riesgo de paraplegia, aunque sea ese 1%. Obviamente se pueden infectar las heridas. Son pacientes que son muy mórbidos, por lo cual tienen riesgo de infarto agudo de miocardio, tienen riesgo de problemas pulmonares, porque muchos de ellos son EPOC. La intubación y el destete del intubador también pueden ser complicados. Al estar 3, 4, 5 días internados pueden hacerse trombosis venosas profundas o mismo intraoperatorios. El abordaje abdominal tiene altas chances de TBP también, no importa cuál sea la cirugía abdominal, solamente por ser una cirugía abdominal, ¿sí? Y también tenemos complicaciones renales. Vamos ahora con los aneurismas complicados, ¿sí? Que son aquellos, la gran mayoría, aneurismas rotos, pueden ser fístulas aortovenosas, fístulas aortoentéricas, aneurismas inflamatorios y aquellos aneurismas que están infectados, ¿sí? Como decíamos, el riesgo de ruptura está directamente relacionado a su diámetro, aumenta el riesgo si el paciente es EPOC, si el paciente tiene hipertensión arterial y si presenta antecedentes familiares de aneurismas rotos. Más o menos los aneurismas se dice que crecen de entre 0,2 y 0,8 centímetros por año. Y a los 5 años el riesgo de ruptura es de 10% si miden 4, 20% si miden 5, 6% si miden 30, 30% si miden 6 centímetros, y así seguimos creciendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el aneurisma de aorta se rompe, suele ser una hemorragia cataclísmica, ¿sí? Por lo cual, a grosso modo, se suele decir que de aquellos pacientes que presentan un aneurisma de aorta roto, la mitad tiene la chance de llegar al hospital. La mitad de los que llegan al hospital llegan a la cirugía. La mitad de los que llegan a la cirugía salen de la cirugía. De los que salen, la mitad salen de la terapia. O sea que la chance de salir vivo de un aneurisma de aorta roto operado quirúrgicamente ronda el 20%. Es decir, tienen una mortalidad
de entre un 60 y un 80% los aneurismas de aorta rotos tratados quirúrgicamente. Esa estadística mejora cuando se los trata por vía endovascular, ¿sí? A un sobrevida de 80%, es decir, un 20% de mortalidad. Pero tiene que ser hecho en un centro que esté entrenado, que tenga todo listo, cuyos tiempos sean importantes. Acá lo más importante es el tiempo, desde que se rompe hasta que se trata. Y por supuesto, cuánto sangró. Pero, ¿y de qué paciente sea? No es lo mismo un paciente de 85 años que un paciente de 60 años. Pero cuando hablamos de un aneurisma de aorta roto, es una patología con una mortalidad aproximadamente al 80%. ¿Sí? Eso sépanlo. Por eso es muy, muy importante tratar a estos pacientes antes de que se rompan. Como decíamos, la tríada clásica de clínica, dolor, masa portátil, shock. Aquellos pacientes que presentan una ruptura intraperitoneal tienen mucho peor pronóstico porque el retroperitoneo, es decir, el peritoneo, al contener el hematoma, le da un poquito más de chances de llegar a un lugar o de poder tener una opción quirúrgica. Cuando se hace intraperitoneal, habitualmente sangran hacia la cavidad y se desangran, ¿sí? Cuando el aneurisma es retroperitoneal, los síntomas, como decíamos, va a ser dolor lumbar, irradiado, la equimosis de flanco, conocida como signo de Gray-Turner, o hacia el escroto o el muslo. Obviamente, si vimos un hematoma ahí, a ese paciente es porque sangró mucho, o sea que tiene menos chance de salvarse. Por supuesto, ante el diagnóstico de aneurisma roto, el tratamiento es urgente. Se dice que no se requieren exámenes complementarios, que ellos enlentecen la resolución quirúrgica. Nosotros decimos que no, que eso no es así. Necesitamos una tomografía en el caso de poder hacer un tratamiento endovascular, porque necesitamos hacer todas esas mediciones, saber con qué tipo de aneurisma nos encontramos y qué tenemos que hacer. Hoy en día una tomografía son menos de 5 minutos, o sea que de pasada al quirófano se hace la tomografía y sube, ¿sí? Si el paciente obviamente está chocado y no levanta con nada, y bueno, sí, lo subimos como venga quirófano. Pero la realidad es que si llegó al hospital, así como llegó, se hace la tomografía y sube a quirófano. ¿Estamos? Sé que la tomografía es importante. Lo que debería ocurrir idealmente es, si el paciente ya conocía que tenía un aneurisma de aorta previamente, bueno, ya sabemos que si le duele el abdomen y está mal es porque sea aneurisma roto. Por lo cual ese paciente ya tenemos el bochín asomado, lo tomografiamos y sube. Si el paciente no sabemos qué tiene, es un dolor abdominal, está chocado, quedan las dudas, se le hace una ecografía velozmente en la cama de la guardia cuando entra, y ahí excluimos o no que tenga un aneurisma de aorta. Si vemos que está todo sano, no hay hematoma, no hay aneurisma, bueno, ahí descartamos el aneurisma, y si vemos que tiene un aneurisma, velozmente, listo, tiene un aneurisma, al tomógrafo, al quirófano. Porque la realidad es que mientras se arma todo en quirófano, porque armar esta cirugía significa que el anestesista prepare la mesa, que los cirujanos vayan preparando todo, que la instrumentadora prepare la mesa, que venga la prótesis, etcétera, etcétera, nos da esos 5 minutos que necesitamos para tener una tomografía, ¿sí? Si el paciente está compensado, ni hablar que le vamos a hacer esa tomografía, ¿sí? Acá tenemos imágenes tomográficas de aneurismas de aorta, donde podemos ver una gran masa retroperitoneal, se pueden ver esa imagen isodensa ahí a la derecha, ¿sí? Un hematoma que es bilateral en este caso, el hematoma mucho más grande del lado izquierdo, un aneurisma bastante grande que parece medir por lo menos 8 centímetros, y si se fijan ahí con extravasación de contraste hacia el hematoma, ¿sí? Por lo cual ese paciente sabemos que está sangrando en ese momento. Muchas veces, o lo habitual, es que el paciente, cuando hacemos la tomografía, se compensó un poquito porque el hematoma ocluyó un poco ese orificio de sangrado y nos da ese tiempo que necesitamos para llevarlo a quirófano y hacer la tomografía o lo que tengamos que hacer. Otras veces hay aneurismas que tienen ese trombo intramural que hablábamos, que hace como una especie de efecto de válvula y también frena un poco el sangrado. Cuando la cirugía es de urgencia, obviamente tenemos que hacer lo que ya hablamos, no es, más distinto no es nada muy distinto a lo que se hace en la cirugía programada, que es el reemplazo endoneurismático con la prótesis o endovascular. Pero es muy importante que
pocos de ustedes van a ser cirujanos vasculares o les toque esto, pero sí es probable que estén en una guardia y les toque un aneurisma de aorta roto. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ese paciente hay que estabilizarlo y lo que se hace es mantener lo que se llama una hipotensión controlada. Es decir, el paciente llegó chocado, en mal estado, le ponemos 2 vías gruesas grandes, periféricas, lo expandimos lo suficiente para que el paciente esté lúcido, ¿sí? No hay que llevarle una presión normal, no hay que ponerle inotrópicos, hay que mantenerlo al paciente lúcido con una hipotensión controlada, es decir, una hipotensión que mantenga los órganos vitales en condiciones, es decir, que no se nos infarte, que no haga una ACV y que no haga insuficiencia renal. Básicamente esas son las 3 cosas que buscamos con la presión cercana a 80, ¿sí? Porque si el paciente lo llevamos a 140, 160, y va a sangrar más. Con respecto a la reposición de la volemia, ¿hay que ponerle sangre? Sí, sí, pero no tanto. Si no le metemos de vuelta, si vimos un hematoma como el anterior, 4 unidades de rojos, no. Vamos pidiendo las 4 unidades de glóbulos rojos para pasárselas en la cirugía o una vez que ya lo operamos, porque si no esa sangre que le metemos se va a salir por el mismo agujero. ¿Se entiende? Entonces, tenemos la sangre preparada, reservada, pasamos lo que haga falta para que el paciente no se nos infarte, pero no le pasamos sangre directamente. Por otro lado, hoy en día se sabe que si pasamos mucha sangre, ese paciente también puede sangrar más, hace un estado inflamatorio, puede hacer plaquetopenia, etc. Otra cosa que es muy importante es ponerle sonda vesical para saber cuánto está orinando. Es decir, si el paciente está en anuria, sabemos que ese paciente está en shock, ese paciente está mal y que le va a ir peor en un futuro o en el postquirúrgico. También tenemos que invadirlo y ponerle una vía arterial para poder medirle la presión, ponerle vías periféricas para poder pasarle líquidos y la sangre, y se le puede poner también una sonda nasogástrica, ¿sí? Para quitarle esa dilatación estomacal, para cuando lo operamos. Factores predictivos de mortalidad, como decíamos, que el paciente esté mucho tiempo hipotenso, que ya venga con la equimosis de flanco, es decir, ¿qué significa? Que sangró mucho. Que el paciente esté hipertenso porque persiste sangrado, porque es un paciente que si con aneurisma de aorta roto, sí hipertenso y porque tiene arterias muy duras, paciente muy comórbido, que probablemente tenga una coronariopatía, es decir, tiene alta chance de que se nos infarte en el intraoperatorio por esa hipotensión, y obviamente si se infarta tiene peor pronóstico. Ni hablar si sangra más de 10 litros de sangre, y si el paciente persiste hipotenso después de la cirugía. Como decíamos, su mortalidad oscila entre los 80 y 90%. La fístula arteriovenosa básicamente es la comunicación entre el aneurisma y la vena cava o la vena ilíaca o la vena renal. Es raro, poco frecuente. En estos casos, si está la fístula, el paciente no se choca por sangrado, porque se encuentra todo dentro del mismo circuito, pero puede presentar síntomas propios de hipertensión venosa, como puede ser hematuria, como puede ser insuficiencia cardíaca, ¿sí? Van a escucharle un soplo. El tratamiento sigue siendo quirúrgico, abierto o endovascular, cualquiera de las dos opciones son válidas. Acá tenemos una imagen donde se ve una fístula aortocava, ¿sí? Ven la aorta del lado derecho, la cava del lado izquierdo, fíjense el tamaño que tiene la cava. Son pacientes que sangran mucho más en la cirugía porque todo su sistema venoso está sobrecargado, entonces cualquier venita siempre es un pequeño goteo de sangre que se viene. La fístula aortoentérica, como decimos, la comunicación de la aorta y el aparato digestivo. De vuelta es poco frecuente, 1%, pero ya cada tanto alguna viene. Habitualmente ocurren con el duodeno, con la tercera o cuarta porción del duodeno, pero muchas veces se ven también con el intestino delgado. Los síntomas son hemorragia gastrointestinal. Y como a diferencia de la fístula aortovenosa, no está esto dentro del mismo circuito, por lo cual el paciente sí puede presentar un sangrado cataclísmico hacia el aparato digestivo, una hemorragia digestiva muy importante que le puede llevar al shock. Otras veces no, hace un efecto valvular, la pared del
tubo digestivo, sangra un día, después para, sangra otro día, después para, piensan que es el colon, se hace una colonoscopía, no encuentran sangrado, le hacen, como está en el intestino delgado, el endoscopio muchas veces no llega hasta allá, entonces no se ve el orificio de sangrado, entonces es un diagnóstico relativamente difícil de realizar. Obviamente se le va a hacer la endoscopía, pero como les digo, no siempre llegan a ver el sitio de sangrado. ¿Qué se hace? La misma cirugía que se hace ya sea endovascular o abierta, pero el detalle no menor es que tiene muchísimas chances de infección, porque estamos en una cirugía que ya está contaminada por el intestino. Entonces, muchas veces se puede hacer, como decíamos, ese bypass extraanatómico del axilofemoral. Habitualmente lo dejamos de segunda opción, pero bueno, si vemos que está todo infectado y no le vamos a poner una prótesis en el abdomen, ¿sí? Y por otro lado, es un paciente que no solo tiene chances de sangrar, de infectarse, de estar chocado, sino que además ese orificio o esa fístula que tiene a nivel del intestino puede continuar fistulizada en el posquirúrgico. O sea que además de tener todo el problema arterial, puede presentarse también con una fístula digestiva, con sepsis y un pronóstico también peor, ¿sí? Acá tenemos una imagen de una fístula ortoentérica. Lo que se puede ver son esas pequeñas burbujitas de aire en el saco o en el trombo aneurismático que nos habla de que eso ya está infectado. Es decir, si hay aire, si hay gas, es porque hubo bacterias que fermentaron dentro del aneurisma o en la pared abdominal, en la pared de la aorta. Por lo cual sabemos que eso está infectado. Eso estamos hablando de una cirugía que va a estar contaminada con un pronóstico infeccioso no muy favorable. Acá tenemos unas imágenes, ¿sí? Donde podemos ver en la imagen de la derecha, fíjense que se puede ver el intestino delgado abierto de par en par, ¿sí? Los aneurismas inflamatorios son aquellos aneurismas cuya pared aneurismática está engrosada. Habitualmente cuando lo operamos eso está muy adherido, muy inflamado, tiene mucho sangrado al abordaje solamente, no hay planos claros, es más fácil romper el uréter, más fácil que se rompan las venas renales o el intestino delgado, porque eso está muy inflamado a la hora de abordarlo, ¿sí? De vuelta, son aneurismas raros, poco frecuentes, no se sabe muy bien por qué ocurre, son pacientes que pueden tener algún tipo de antecedente inmunitario previo, artritis reumatoide, son pacientes poco frecuentes de ver, ¿sí? Pero lo que sí se ve es una importantísima reacción inflamatoria perianeurismática. El diagnóstico es muy parecido al anterior, pero le agrega todos esos síntomas típicos de inflamación crónica, es decir, síndromes febriles, eritrosedimentaciones elevadas, pueden presentar afecciones, digamos, obstructivas de lo que se encuentra alrededor, como puede ser dilataciones ureterales, dilataciones duodenales, porque eso está de vuelta todo muy inflamado. El tratamiento de vuelta es quirúrgico. ¿Sí? Esto no es nada nuevo. Acá podemos ver una imagen de un aneurisma inflamatorio. Fíjense esa imagen de fibrina, de inflamación que tiene alrededor de la aorta. ¿Sí? Si se fijan en la tomografía está todo raro, ¿sí? Alrededor de la aorta y a nivel quirúrgico ni hablar. Fíjense, este aneurisma directamente no solamente comprimía hacia afuera, sino que también comprimía hacia adentro la aorta y presentaba una especie de síndrome de Lerich directamente, con una estenosis aortoilíaca. Sí. Y por último tenemos los aneurismas infectados o micóticos, que son aquellos que están originados por bacterias que migran hacia la pared de la aorta o embolizan hacia la pared de la aorta y generan que se infecte y que se debilite la pared aórtica. Habitualmente, cuando vemos esto, tenemos que sospechar de una endocarditis. Son pacientes jóvenes que han sido
invadidos por vía venosa, o porque puede ser, por ejemplo, pacientes drogadictos, o que ya vienen con una endocarditis previa de otra causa, ¿sí? Alguna válvula que emboliza y viene embolizando. Este tipo de aneurismas se pueden ver en cualquier lugar, porque piensen que esto está embolizando, ¿sí? Pero bueno, en los casos que se vean a nivel infrarrenal, ¿sí? Se van a ver muy parecidos a cualquier aneurisma aorto infrarrenal degenerativo. Lo habitual es que sea un coco gran positivo, eso nos lleva a pensar también que puede ser por una endocarditis infectada o que venga de otro lado, ¿sí? Otra opción es que sea un aneurisma que ya estaba, que se infectó, ¿sí? Que viene de otro lado, como por ejemplo aquellos pacientes que pueden presentar, por ejemplo, una diverticulitis y cuyo divertículo infectado, inflamado, colonizó o infectó el aneurisma que estaba pegado al lado, ¿sí? Entonces tenemos ahí una infección secundaria a lo que estaba al lado. Habitualmente son, como vemos ahí, Escherichia coli, es decir, son, en el caso de una diverticulitis, porque el colon es lo que está colonizando o infectando el aneurisma. Luego tenemos los postraumáticos, ¿sí? Estos habitualmente son pseudoaneurismas, no aneurismas propiamente dicho, porque sangró la punción, se infectó el pseudoaneurisma, es decir, el hematoma que se encuentra a causa de esta punción. Pero otras veces el trauma crónico puede debilitar también la pared de la aorta, puede inocular esa bacteria por el trauma o solamente por inocular, digamos, obviamente, la pared de la aorta y se debilita propiamente por la bacteria, ¿sí? Sería una arteritis bacteriana directamente. Por último tenemos una arteritis bacteriana por salmonela, poco frecuente, raro, digamos, más bien a modo académico, pero bueno, existe. Aquellos pacientes que se presentan con aneurismas infectados, la realidad es que no solamente tienen un aneurisma, no solamente es una cirugía compleja, sino que ya arrancan de vuelta con una complicación infecciosa. Por lo cual la arteria es más difícil de coser, la arteria es más débil, el paciente ya está mucho más séptico, mucho más inflamado, su corazón no va a responder de la misma forma, sus arterias periféricas tampoco, la anestesia no va a ser igual, su postquirúrgico no va a ser igual, por lo cual tiene una mortalidad muchísimo más elevada que un paciente que se opera programado. El diagnóstico va a ser el mismo que todos los restos de los aneurismas y le agregamos hemocultivos positivos, leucocitosis, eritrosedimentación. Acá podemos ver otro aneurisma infectado. Obviamente le vamos a agregar antibióticos. Y con eso terminamos con los aneurismas de aorta. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguien ahí? ¿Se durmieron todos? No. Estamos. ¿Están? Bueno, seguimos adelante entonces. Tenemos por otra parte los aneurismas torácicos, ¿sí? Pueden involucrar los distintos segmentos de la aorta torácica. Y de acuerdo a eso se va a clasificar. Pueden ser tipo 1 cuando involucran la aorta ascendente, tipo 2 si involucran la aorta ascendente y arco transverso, tipo 3A hasta que llegan a la subclavia, y B luego de la subclavia, ¿sí? Vamos más rápido porque si no saltan dormidos, supongo. El tratamiento de los aneurismas torácicos de vuelta son quirúrgicos, sin lugar a dudas. Todo lo que es aneurismático no hay otra vuelta, no hay medicamento que lo haga achicar todavía por lo menos, pero así que sí o sí van a ir al tratamiento quirúrgico. La diferencia obviamente como la aorta torácica es más grande per se, obviamente el calibre o el diámetro que tomamos para operarlo va a ser un diámetro más grande. Habitualmente decimos que operamos aquellos que son de 6 centímetros en adelante, así como la aorta abdominal decíamos 5, en la torácica hablamos de 6 centímetros para arriba. Ni hablar, obviamente, de que si son chiquititos o menos de 6 los controlamos y que si está sintomático o con signos de complicación los operamos urgente, ¿sí? Y creo que eso es todo. Sí, así parece, que eso sería todo. De vuelta, el aneurisma torácico
tenemos puede ser el tratamiento quirúrgico abierto por medio de una toracotomía o por vía endovascular. En este caso, sin dudas, el tratamiento endovascular le ha ganado al tratamiento quirúrgico, porque hacer una toracotomía es muchísimo más agresivo que una laparotomía. Y el sangrado es muchísimo mayor que abdominal, y que es mucho más difícil de controlar que el abdominal, ¿sí? Y que ya estamos metiéndonos también con el aparato respiratorio, porque ese paciente no va a ventilar igual que el abdominal. Le va a costar ventilar, va a ser atelectasia, se va a complicar de muchas otras formas que el abdominal no. A grosso modo, por cuestiones técnicas, todavía desde la subclavia izquierda, ¿sí?, hacia abajo, lo que vendrían a ser los aneurismas tipo B, ¿sí?, son de resorte endovascular exclusivo, y aquellos que son de la subclavia hacia el corazón son de resorte quirúrgico exclusivo, ¿sí?, a grosso modo. Si bien hoy en día ya contamos con muchas más técnicas Doctor, de tratamiento endovascular desde la subclavia para adelante. Sí, ¿puede repetir lo último de la subclavia izquierda? sí. Estaba viendo si encontraba algún dibujito, pero no tengo ninguno en esta clase. Desde la subclavia izquierda hacia distal, ¿sí?, hacia los pies, podemos decir que la aorta es todo un tubo, ¿no? Es decir, tenemos un tubo largo que baja hasta el abdomen. Como no salen ramas importantes, es decir, las carótidas salen desde la subclavia para el corazón, es decir, todo el callado está antes, ¿se entiende? Entonces, poner una endoprótesis desde la subclavia hacia los pies es mucho más sencillo que tener que reemplazar todo el callado aórtico con todas sus ramas de manera endovascular. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, las chances de tener un ACV son importantes, de hasta un 25%. Por eso todavía el tratamiento endovascular del callado aórtico no es estándar. Por vía endovascular no es estándar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las chances de hacer un ACV son importantes. No podemos taparlas las ramas porque el paciente va a hacer un ACV seguro, y el solo hecho de estar trabajando con guías y cuerdas por dentro del callado hace que puedan migrar pequeñas embolias hacia el cerebro, de vuelta, un 25%. Por eso decimos que aquellos pacientes que requieren ser tratados en el callado aórtico tienen muchísimas chances de que requieran un tratamiento abierto, que endovascular, ¿sí? A ver si encuentro alguna otra imagen acá, pero creo que no tengo ninguna en estos. Estos son todos venosos. ¿Alguna duda mientras tanto? No, ¿no? A ver si esta es una endoprótesis. Entonces, todo lo que es tratamiento del callado de la aorta se hace abierto, por cirugía abierta. Sí, exactamente. Lo hacen los cirujanos cardiovasculares por vía abierta, básicamente. No tengo ninguno acá. Doctor, ¿de dónde recomiendan leer estos temas? Creo que la bibliografía oficial sigue siendo Michans, me parece, ¿no? O no. Creo que sí. Acá tienen, esto lo están viendo, sí, ¿no? Sí. Acá tienen una imagen, ¿sí?, de una angiografía, ¿sí?, No, no endovascular. estamos. ¿No están viendo ahí? No. No. A ver. Sharing is post. Bring your shower to front. Dame un segundito. Ahora. ¿Ahí están viendo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, acá tienen una imagen de un aneurisma de aorta por vía endovascular. Se puede ver el cuello de la aorta. Esta vendría a ser la renal izquierda, ¿sí? Esto sería el aneurisma propiamente dicho. Fíjense cómo se va llenando el aneurisma. De contraste, ¿no? Acá lo podemos ver mejor. Las dos renales. Fíjense que tiene un cuello muy malo, muy chiquito, muy cortito, ¿sí? Nos metimos en la arteria renal izquierda, desde arriba, por el brazo. ¿Ven? Acá estábamos dilatando una arteria ilíaca porque no subía la endoprótesis. Acá esto que ven grande en el medio es la endoprótesis de aorta. Acá tenemos puesto
un stent en la arteria renal izquierda, ¿sí? Y vamos a hacer lo que se llama una técnica de chimenea. ¿Por qué? Porque este cuello aórtico es muy malo, ¿sí? Es un cuello cónico donde la prótesis no se va a acomodar muy bien. Entonces protegemos la arteria renal con un stent. Acá podemos ver cómo el stent en la renal está dilatado, ya abierto. Acá estamos abriendo la endoprótesis de aorta. Acá está la endoprótesis prácticamente abierta en la aorta y el stent también. Ahí la terminamos de abrir. ¿Vieron cómo se termina de abrir? Estamos controlando que haya quedado permeable la arteria renal izquierda. Acá todavía falta agregar la rama que va hacia la ilíaca derecha y la rama que va hacia la ilíaca izquierda. Ahí estamos, acá pueden ver la bifurcación aórtica, todavía falta continuar la endoprótesis desde su módulo, digamos, del cuerpo hacia los módulos ilíacos. Estamos tratando de unir todo, este caso fue bastante complejo, no es un caso típico, pero es para que vean que se puede tratar pacientes complejos también por vía endovascular. Y acá podemos ver el resultado final. Si se fijan, el contraste corre todo por adentro de la endoprótesis y no se ve el saco aneurismático, ¿sí? Pueden ver cómo el aneurisma quedó excluido. Esto que se ve acá, así de grande, era el aneurisma de este paciente. ¿Lo ven? Acá se ve el borde con calcio del aneurisma y acá se puede ver que la endoprótesis excluyó al aneurisma. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Sí, sí. Bueno, esto es un procedimiento Una bastante pregunta. complejo, pero el paciente no sangró prácticamente durante el procedimiento. Una pregunta. Sí. ¿Hay la prótesis por dentro? La malla por dentro no queda pareja, ¿verdad? O sea, queda con En, segmentos más amplios y más delgados. en este caso en particular quedó medio tortuoso porque la aorta era medio tortuosa, pero va a tener una parte más grande que es el cuerpo de la aorta. Lo que tratamos es volver a imitar, tratar de volver a imitar la aorta previa. Como tuvimos que ir un poco más arriba, este cuerpo fue un cuerpo cortito, pero tiene un cuerpo como si fuese una aorta normal, y luego una bifurcación. Digamos, tratamos de hacer una nueva aorta por adentro. Son dos ramas. Esto que se ve acá son la rama de un lado y la rama del otro. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto creo que como para mostrarles algo endovascular que no habían visto nada. Creo que tengo esa, no sé si tengo otro para mostrar, a ver, divertido. No, estas son todas pacientes con problemas venosos. A ver, este Molinari. Me parece que no, este es un aneurisma. Este es... No. Tengo una duda que posiblemente es muy tonta, pero ¿el cirujano vascular también es el encargado o es el que hace las cirugías de índole endovascular? Las que se hacen por hemodinamia. Esto es un dilema ético y moral en todo el mundo, básicamente. Técnicamente hablando, a nosotros nos encantaría que fuéramos solo los cirujanos vasculares, pero no. Lo hacen también cardiólogos, lo hacen también radiólogos intervencionistas. Es decir, lo hace cualquiera que puedan meter una guía y un catéter. Esto no es coser, no es abrir ni nada de eso. El detalle está en que cuando esto se complica, el único que lo resuelve es el cirujano vascular. ¿Sí? Es decir, se complica de qué forma. Se puede trombosar o isquemiar, ¿sí? Alguna de estas dos ilíacas y requerir un bypass. El abordaje habitualmente es por vía femoral, y la vía femoral hay que atravesar arterias femorales. Entonces lo que se hace es una pequeña disección para poder acceder a las arterias. También se puede hacer por vía percutánea, por punción, pero como son arterias enfermas, muchas veces puede pasar que se rompa la arteria, que se calcifique por el calcio,
que no quede bien cerrado el cierre percutáneo, o que haya que cerrar el orificio por donde pasa el dispositivo, que es bastante grande, es decir, ustedes piensen que es un 20-24 French, entonces ese orificio hay que darle puntitos para cerrarlo, y eso un cardiólogo no lo hace, y un radiólogo no lo hace. Pero, en reglas generales, hay lugares donde hay cirujanos vasculares que no saben hacer endovascular, porque no han tenido la posibilidad de entrenarse, entonces trabajan equipos de cirujanos vasculares o cardiovasculares con cardiólogos o radiólogos que son los que hacen la parte endovascular. En otros lugares, como nosotros en el hospital, los que lo hacemos somos los cirujanos vasculares, que somos vasculares y endovasculares. De hecho, hay países del mundo donde directamente uno tiene que habilitarse como cirujano endovascular para poder hacer esto. Es decir, los dividen a los cirujanos cardiovasculares en endovasculares y abiertos. Y hay otros lugares, por ejemplo Polonia, que es el único lugar en el mundo donde los cardiólogos ni los radiólogos pueden hacer esto y solamente lo pueden hacer los cirujanos vasculares. Pero es el único país del mundo donde pasa eso. Gracias. No sé si fue claro. Sí, sí. Perfecto. Bien, Yo tengo una duda. Sí. Sí. Con respecto al seguimiento de cuando se hace cirugía, sea abierta o endovascular, ¿cómo es? Bien, O buena sea, pregunta. cada cuánto tiene que ir el Perfecto. paciente para... Sí, hay, digamos, distintos protocolos de acuerdo al lugar, pero hay cosas que son más o menos estándar. Si el paciente se hace una cirugía abierta, ese paciente se puede decir que está curado, ¿sí? Es decir, no hay que hacerle prácticamente nada. Las chances de que se complique la cirugía abierta son muy pocas, ¿sí? Es decir, de que pase algo a futuro. ¿Qué puede pasar? Que se dilate la aorta que estaba enferma por arriba de donde uno cosió, ¿sí? Y que haya que volver a tratar esa parte de arriba. Eso se da en muy pocos casos y habitualmente cuando se da, tarda más o menos entre 5 y 10 años en pasar, ¿sí? Por eso se dice que si un paciente vive en el impenetrable, y hay que hacerle cirugía abierta, porque ese paciente tiene menos chances de controlarse, ¿sí? Entonces uno le tiene que ofrecer lo que más duradero sea. Mientras que la cirugía endovascular, la endoprótesis, el gran inconveniente que tiene es que tiene hasta un 25% de chances de tener que requerir un segundo tratamiento. ¿Por qué? Porque pueden tener lo que se llama leaks, ¿sí? Puede quedar fugando la aorta o la endoprótesis en algún lugar. Puede ser que fugue por arriba, ¿sí? de donde uno lo ancló, es decir, que pase la sangre por el costado de la prótesis, entonces el saco se sigue llenando. Puede ser que fugue por abajo, porque uno puso una prótesis más chiquita o porque no adaptó bien. Puede ser que se rompa la prótesis. Hoy en día es poco probable porque las prótesis son mucho mejores que las que de hace 20 años, pero hace 20 años se veía que se rompía la tela, se rompía el stent, porque el material era otro. O puede pasar que se desenganche, ustedes vieron que es modular, entonces que se desenganchen una prótesis con la otra. Todos ese tipos de inconvenientes se pueden ver. Por eso, a los pacientes que se les hace un tratamiento endovascular, hay que seguirlo más de cerca. Habitualmente se les puede pedir una tomografía antes del alta, algunos hacen eso. Yo no soy partidario, pero algunos pacientes, si sabemos que fue un caso muy complejo, que puede andar más o menos, que hay que controlarlo, podemos controlarlo antes del alta, o al mes es lo más habitual. ¿Por qué? Porque le damos tiempo de que el AVE se contraste, ¿sí? Si nos quedamos tranquilos con el procedimiento que hicimos, le hacemos una tomografía al mes para ver cómo quedó todo. Y luego se le puede repetir a los 6 meses y luego al año, ¿sí? Eso es lo habitual. En algunos lugares o pacientes, porque esto ya es muy adaptado a cada paciente, es decir, si el paciente es renal crónico y no le voy a hacer 3 tomografías cortas, porque lo voy a dejar en diálisis. Entonces lo que hacemos es una ecografía y lo controlamos con ecodoppler. Hay pacientes que se los puede controlar muy bien por ecodoppler, le ponemos el transductor y se puede ver perfectamente si está fugando, si no está fugando, si la aorta siguió creciendo o no. Básicamente hay que controlar 2 cosas en los casos de aorta abdominal. Una, que no esté fugando adentro del saco, y lo otro es que no siga
creciendo el aneurisma, porque muchas veces puede pasar que a pesar de estar bien excluido, ese aneurisma puede seguir creciendo. Entonces, hay que medir esas dos cosas. Y con eso lo puedo medir perfectamente con una ecografía. Lo que se suele ver con el aneurisma, cuando uno lo hace abierto, uno lo abre, lo corta, lo saca y no vuelve a ver el mismo aneurisma después. Lo que uno ve es la prótesis. Pero en el endovascular la aorta está ahí, el aneurisma quedó ahí, por lo cual uno tiene que controlar ese aneurisma. Muchas veces lo que se ve es que el aneurisma, una vez que posee endoprótesis, con el tiempo se va achicando, ¿sí? Entonces esos son pacientes que van a evolucionar bien, entonces tenemos que ir controlando cómo se va achicando ese aneurisma. Otras veces crece. Si el aneurisma sigue creciendo, tenemos que reestudiarlo y ver por qué está creciendo, ¿sí? Entonces, de vuelta, una opción es seguirlo con ecografía, otra opción con tomografía. Eso es lo que hace que uno tenga que explicar al paciente también qué es lo que prefiere, ¿sí? O que uno diga, no, a este paciente, si tiene 60 años, no le voy a hacer endovascular. ¿Por qué? Porque si no, para cuando llegue a los 80, va a tener hecho 30 tomografías y en realidad le estoy haciendo una radioterapia a ese aneurisma. Y ese paciente por ahí, ¿sí?, se va a comer muchas tomografías en el tiempo y mucho contraste. Lo voy a dejar en diálisis y con un riesgo de irradiación muy alto. Entonces, por eso solemos decir que un paciente joven, en buen estado, que se pueda tolerar un aneurisma, una cirugía abierta, le ofrecemos primero la cirugía abierta. Obviamente va a depender del grupo, del cirujano, de su entrenamiento, de sus resultados, etc. ¿Sí? Pero a grosso modo decimos eso. Y por otro lado también está el tema de los costos, ¿sí? Las endoprótesis son mucho más costosas que la cirugía abierta. Entonces hay lugares donde no va a tener acceso ese paciente a la endoprótesis por una cuestión de costos también, ¿sí? Pero Una a grosso modo, consulta, sí, perdón, sí, la sí. tomo de control, ¿siempre es con contraste en los casos que se puedan hacer? Si se puede hacer, a veces hacemos con contraste, y una vez que lo único que quiero controlar es el diámetro, la puedo hacer sin contraste. Sí. Ah, ok, Pero gracias. bueno, si le agrego contraste, yo voy a poder saber si está fugando. Si no le pongo contraste, no lo voy a saber. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un paciente que lo sigo hace 3 años, si el paciente anduvo bien, salió sin fugas de la cirugía y está todo fantástico, o lo sigo con ecografía o lo puedo seguir con tomografía sin contraste. Ahora, si ese paciente le hizo una tomografía y el aneurisma creció 2 milímetros y se la repito a los 6 meses y me creció otros 3 milímetros, y bueno, ahí le voy a agregar contraste porque quiero saber qué está pasando. ¿Sí? Claro. Pero de vuelta, esto es bastante más adaptado al paciente que el abierto. El abierto es más o menos lo mismo para todos. El endovascular ya es otra historia. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdón, que no estaba siguiendo el chat. Hablo el chat. ¿Alguna pregunta en el chat? No, no. No. Muy bien. Bueno, si eso es todo, Muy claro. quedan en libertad. Adiós. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao, muchísimas gracias. gracias. Gracias.